Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a Kratos, que es el seminario multidisciplinario de estudios políticos, que es una actividad de difusión y divulgación de la ciencia que tiene el Colegio de Jalisco y que es un espacio, como ustedes saben, donde cada sesión tenemos a un invitado que nos plantee grandes coordenadas de tipo teórico-metodológico para el estudio de la política, lo político y el poder. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Ignacio López Moreno, quien nos va a hablar y tituló su participación como el enfoque orientado al actor como estrategia de comprensión en los conflictos socioambientales. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular del doctor López Moreno, quien es profesor investigador titular sede del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 con perfil deseable PRODEP. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Maestro en Antropología del Desarrollo y la Transformación Social por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Y es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla en España. Es miembro de diversas redes y grupos de investigación y sus líneas de interés se centran de manera general en los procesos de cambio del mundo rural en México y Latinoamérica y específicamente en estudios sobre el desarrollo territorial, las transiciones agroalimentarias y las nuevas ruralidades, perdón. Bueno, estimado doctor López Moreno, pues te escuchamos con muchísima atención. No sin antes recordarles a nuestros amigos que nos acompañan en las sesiones de Zoom, si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o en el chat plantear la pregunta, comentario a nuestro ponente, yo se las leo y para que nos acompañen por redes sociales, igual voy a estar al tanto de los comentarios que hagan en el muro de Facebook del canal del Colegio de Jalisco. Perdón, estimado Ignacio, adelante. Muchísimas gracias a ti y al Colegio de Jalisco por esta oportunidad también de compartir experiencias y saberes, ¿no? Que la verdad que son seminarios privilegiados donde podemos estar en un diálogo más abierto, más elevado y donde también podemos precisamente poner sobre la mesa las cuestiones que hemos ido llevando a cabo en el campo, ¿no? O sea, ya una vez que estuvo aquí el doctor Arellano estábamos hablando precisamente sobre esta complejidad, ¿no? Del trabajo de campo, de cómo la antropología o la etnografía como una herramienta para comprender procesos, ¿no? Y cómo al final digamos, el trabajo práctico requiere mucho de una aproximación seria, pero también muy innovadora, ¿no? Y de cómo poder aplicar determinadas cuestiones, ¿no? Tal y como comentó el doctor Arellano, pues yo no tuve la suerte de nacer en México, mi formación fue en diferentes países, pero siempre lo que me ha estado más convocando o llamando son precisamente las problemáticas y los fenómenos del mundo rural, ¿no? Voy a comenzar a compartir la presentación. Conviene aclarar que este caso en concreto comparte de lo que es el cuerpo metodológico y teórico, saldrá publicado este trimestre en la revista de Economía, Sociedad y Territorio, ¿no? Del Colegio Mexiquense. Para quien guste leerlo con más detenimiento, lo vamos a tener allá. ¿Por qué llamarle el enfoque orientado al actor como estrategia de comprensión? Primero, sí quiero dejar muy claro, mi trabajo suele ser de tipo inductivo. No llevo teorías y construcciones a campo, sino que a través de la interacción es donde busco en la literatura elementos que me ayuden a comprender, ¿no? Y eso es una cuestión que, en este caso, bueno, no partí, sino que me apoyé en el enfoque orientado en el actor precisamente para comprender, siempre con una mirada externa de un proceso a través de un trabajo de campo, tratar de que deje de ser externa, ¿no? Voy a pegar una pequeña introducción también por la diversidad que puede tener la audiencia, hablar un poquito de la ruralidad como un fenómeno a trabajar, ¿no? Los conflictos socioambientales y la acumulación por desposesión como, digamos, una materialización del fenómeno de la ruralidad en México y Latinoamérica ahora mismo con un auge muy fuerte, por no decir espeluznante. Después daré una pincelada a los principios del enfoque orientado al actor, pero sobre todo lo que a mí me ayudó en este caso a comprender el conflicto socioambiental, los mundos de vida y la interfaz, ¿no? Después un poco hablaré de la práctica del enfoque orientado al actor desde el método etnográfico,
que sí es verdad que Norman Long y la escuela de Wageningen, que es donde yo hice el doctorado, en donde descubrí este enfoque, desde un principio mantienen que el método es la etnografía, ¿no? Lo que pasa es que la etnografía ya se ha convertido en un significante vacío y ya hoy hay todo tipo de etnografías y de cuestiones, ¿no? Una parte que me interesa mucho hablar, sobre todo en un espacio en el que nos están acompañando alumnado de posgrado, es la importancia de la reflexividad como un elemento clave en el trabajo de campo, ¿no? Después vamos a entrar en el caso concreto de qué ocurrió en Xochicuautla y cómo este tipo de conceptos y este marco nos ayudó a comprender que al final, en última instancia, vamos a comprender, no vamos a explicar, ¿no? No tenemos un enfoque que explique los fenómenos, que explique los conflictos, sino que más bien los comprende, ¿no? Para poner muy claro en que hay muchas formas de comprender lo rural, yo la verdad que Jan Douwe van der Ploeg fue mi asesor de tesis y me ayudó mucho a tener una aproximación muy práctica, muy dinámica a lo que sería lo rural. En varios de sus trabajos, junto con Marsden y otros colegas también, siempre nos hablan de que lo rural en el fondo es ese sitio en el que tiene lugar el encuentro entre la naturaleza viva y el ser humano. Esto se está volviendo de gran actualidad y de gran interés también, precisamente por este tipo de dinámicas que estamos teniendo, que ellos llaman la coproducción, ¿no? Entendemos que toda actividad económica rural, ya sea agraria, ya sea de corte turística, nunca es una producción del ser humano, es una coproducción. La naturaleza forma parte de esa dinámica, ¿no? No podemos negar la agencia de la naturaleza, que es una de las cosas que también es más interesante, ¿no? Y en estos lugares donde se dan una serie de prácticas espaciales temporalmente determinados, se llega a hablar de coevolución, ¿no? Para las personas que estamos en México y que conocemos la historia de México, un ejemplo claro de coevolución son nuestros maíces, ¿no? O sea, las variedades de maíz no son una producción del ser humano, es una coevolución que el ser humano ha tenido en diferentes lugares con la naturaleza viva, condicionado por determinados climas, alturas y demás, ¿no? Ahora me voy con Cerón, porque hay también todo este debate sobre la nueva ruralidad. Hay gente que habla de que la nueva ruralidad es una aproximación neoliberal. Pero bueno, al final Cerón ella nos dice que la nueva ruralidad es un proceso que engloba realidades que es necesario interpretar en cada caso. Esto es muy importante desde el punto de vista académico. Tenemos que tener mucho cuidado con las teorías globales o con las teorías de largo alcance, esas que tienden a definir la realidad sin ni siquiera acercarse al caso, ¿no? Esto es una de las potencialidades del marco teórico, que sí es verdad que la nueva ruralidad es una teoría de medio alcance, precisamente por esto, porque se niega a dar un recetario, sino que más bien se construye desde los casos que vamos encontrando. Y una cosa que también Cerón dice que para ello hay que tomar en cuenta las condiciones específicas de los casos en los que se aplica. En el caso que yo tuve la oportunidad, gracias a la comunidad, de aplicarlo, yo tenía que tener muy en cuenta que las cosas no venían del momento en que el conflicto socioambiental se asume. Y por eso a mí me interesó mucho este concepto tan potente de los mundos de vida. Porque en el fondo el conflicto ahí se hizo patente, pero era un conflicto existente previamente. Los conflictos pueden estar activos o no, pero muchas veces subyacen en los mundos de vida, ¿no? Aquí cuando hablamos de lo rural como una dinámica espaciotemporal definida, volvemos a reiterar estas dos ideas, ser humano, naturaleza viva. ¿Por qué hablamos de ser humano? Hay que tener mucho cuidado con las personas que dicen el hombre, porque precisamente hoy día no podemos negar la diversidad del ser humano, no podemos negar la agencia de las mujeres, la agencia de los grupos subalternos en este tipo de dinámica y la naturaleza viva como un elemento que en sí mismo ya tiene una complejidad altísima. Por eso cada vez necesitamos más los diálogos entre disciplinas y la transdisciplina para comprender este tipo de procesos, ¿no? Lo que decíamos, que el paso del tiempo define escenarios únicos, pero que ahora, como académicas y académicos que somos, heurísticamente podemos llegar a categorizarlos, ¿no? Podemos llegar a hablar de tipos de conflictos socioambiental, podemos hablar de despojos, podemos hablar de defensas de territorio, y tienen siempre determinantes locales. Siempre estamos pensando en determinantes globales, pero los determinantes locales muchas veces son más fuertes en este tipo de conflictos y conexiones tanto materiales como simbólicas.
Esos escenarios son puntos de partida para cualquier política pública y cualquier programa gubernamental. Estamos en una autodenominada cuarta transformación que si no tiene en cuenta, y siento que en muchos puntos no lo está teniendo en cuenta, y vemos en agendas políticas unas visiones muy de manuales preconcebidos que no están teniendo en cuenta la realidad de los territorios, las políticas públicas y los programas gubernamentales no llegan a generar lo que buscan, ¿no? De hecho, el enfoque, ahora lo veremos, el enfoque central en el actor, parte precisamente de una crítica a todo el desarrollismo de los años 70, ¿no? Que ahora encontramos con un neodesarrollismo, ¿no? Y por último, los escenarios se materializan en territorios específicos, cuyo devenir es dinámico y múltiple. Vamos a ver que en el caso de Xochicuatla, la comunidad otomí no solamente fue dinámica, sino que llegó a romperse y se encontraron diferentes intereses. Esto también es muy importante. No podemos asumir que porque algo es local es homogéneo. Eso también es una falacia que hay que tener mucho cuidado y que requiere del trabajo de campo, requiere de la observación participante y no participante, de la entrevista semiestructurada o abierta, ¿no? Una pequeña pincelada también a los conflictos socioambientales y la acumulación por desposesión. Es algo que se ha convertido casi cotidiano en el día de hoy, sobre todo por lo que ya la ecología política ha puesto muchas veces sobre la mesa. Los límites del crecimiento fueron sobrepasados hace décadas y muchas veces la acumulación de capital solo es posible a través de la desposesión de aquellas comunidades, de aquellos sujetos sociales que lo poseen, ¿no? Entonces, aquí lo que hablamos es que hay una cosa muy interesante de un artículo, ya tiene sus años, de 2018, pero Concheiro y Carlos Rodríguez dialogaban en este artículo precisamente como de esa lucha campesina de la que siempre se había hablado en la academia, no, ahora ya estamos hablando de luchas por los territorios rurales. Y el campesinado era un actor más en esas luchas. Y muchas veces era un actor y sus instituciones, como elegido, como la Asamblea Legislataria, muchas veces estaban desactivadas y aparecían otros nuevos actores en las luchas territoriales. Y esto es una cuestión muy interesante que a algunas personas en la sociología rural les ha costado, digamos, transicionar y reconocer, ¿no? Pero ahí está. Lo que decía yo antes, cuando te pones a hablar de estos conflictos socioambientales, no es un conflicto nuevo. O sea, es un paso más en un conflicto que es muy antiguo y que al final es la imposición de la modernidad y la lógica del capital en México y Latinoamérica. Esto ya Bonfil lo atalla, bueno, tanto en su marco teórico sobre la identidad y las transiciones y los cambios de identidad, como en ese gran ensayo, ¿no? De el México, bueno, la civilización negada, tiene diferentes visiones y ahí nos pone precisamente, junto con Enrique Dussel y la filosofía de la liberación latinoamericana, plantean que no estamos en algo nuevo. O sea, para quienes vienen desde una aproximación más postestructuralista, que nos están hablando de unas dinámicas del capital de ahora, no podemos obviar que esto es previo al capitalismo y que esto tiene que ver con mundos que se encuentran y que no se entienden y que no dialogaron de manera exitosa y pacífica, sino a través de una oposición y una dominación unos de otros, ¿no? Después también me apoyé mucho en esta idea de que el conflicto territorial en México es el resultado, al final, de una respuesta social a violencia de un modelo neoliberal. O sea, aquí, este mes de abril tuvimos la suerte con la Universidad de Sevilla hacer un foro sobre extractivismo minero en México y Andalucía. Y una de las cosas que comentaban, yo soy andaluz, ya llevo 11 años acá, pero vengo de allá, una de las cosas que comentaban los colegas que estaban en la resistencia de la minería es que en México había resistencia. Y sin embargo, en Europa, ese tipo de respuesta social a la minería no existía. Había una conciencia de que había un problema medioambiental, pero no había una reacción social, ¿no? Y aquí, en el fondo, lo que está por detrás de esa respuesta social es a un modelo neoliberal, que algunas personas dicen que ya no existe, yo sigo diciendo que sí existe, incluso en algunas dinámicas como la individualización de las ayudas se ha vuelto más neoliberal de lo que era antes, pero necesitamos hacer análisis serios desde la academia. Y en este momento, este neoliberalismo se cambió por un neodesarrollismo, pero con unas dinámicas muy similares, solo que los procesos de legitimación ahora son mucho más profundos, ¿no? Y el modelo extractivista que fomenta esta expansión de las fronteras hacia territorios considerados como improductivos. Esto es muy curioso porque
cuando entrevistabas a los actores en conflicto, pues una parte de los actores que estaban, digamos, construyendo el proyecto, era como, pues si es que al final no importa, el bosque sigue ahí. O sea, yo lo único que estoy agarrando es un trocito para la carretera. No, no comprenden que el bosque no es un territorio improductivo, sino que es un mundo de vida y es un mundo de producción. Y forma parte de la misma comunidad, igual que su lengua, igual que sus tradiciones, ¿no? Pero se ve siempre esto, ¿no? Y al final, lo que Sioane nos comenta, ¿no? Que el extractivismo es aquel modelo productivo socioeconómico que se basa en la explotación de bienes comunes naturales que sin ningún procesamiento o con algún procesamiento son apropiados privadamente y vendidos al mercado mundial. Esto es algo, digamos, por desgracia, bastante usual en las políticas públicas de México, sobre todo las que tienen que ver con los desarrollos económicos e infraestructurales. Grandes porciones de bienes comunes, ya sean, tenemos que no nos olvidemos que el 53% del territorio nacional es de propiedad social. O sea, entonces, cada vez que en México alguien llega con una agenda política y una de las cosas que se le da muy bien es esta tendencia faraónica a los megaproyectos, ¿no? Siempre lo que vamos a tener es un proceso de un bien común que pasa a ser privatizado para el beneficio de unas élites y de unos sujetos que vienen de mercados mundiales. Uno de los grandes beneficiados son siempre las constructoras, por ejemplo, ¿no? Que son normalmente europeas o de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Lo mismo ocurre con las minerías. Estamos hablando de bienes comunes que son privatizados, ¿no? Vamos, la otra parte. Ahora, el enfoque centrado en el orientado al actor o centrado en el actor es muy amplio. No, no puedo explicarlo en esto. Yo recomiendo siempre el libro de Norman Long, que hizo su libro de retiro, como quien dice. Lo publicó en inglés en 2001 y lo publicó en castellano en 2007, que habla sobre la sociología del desarrollo y ahí profundiza mucho más en este enfoque. Es un, de hecho, se le llama la escuela de Wageningen, porque en Wageningen, en Países Bajos, es donde Norman Long trabajó más esta crítica al desarrollismo en los años 70 y 80. En los años 80 se le une Jan Douwe van der Ploeg, que se jubiló hace unos añitos, aunque se jubiló como profesor, afortunadamente sigue investigando, sigue publicando, ¿no? El enfoque orientado al actor parte de principios que vienen del interaccionismo simbólico. Y esto también no puede ser obviado, ¿ok? Aunque yo, por ejemplo, ahora utilizaba conceptos que vienen del postestructuralismo, del marxismo, ¿no? Como la generación de capital y todo el tema, en última instancia, epistémicamente, el enfoque orientado o centrado en el actor bebe del interaccionismo simbólico. Y eso es muy interesante, porque al final te está diciendo que la realidad surge de la interacción humana. Con lo cual, si yo quiero ver la realidad, tengo que estudiar esos espacios donde hay interacción, esas interfaces, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que le da y que critica mucho al estructuralismo y al postestructuralismo es que la agencia de los actores sociales es mucho mayor de lo que muchas veces se quiere reconocer, ¿no? Y esa es la parte, dijéramos, más interesante, que nos ayuda a comprender los conflictos y por qué un conflicto puede tener cierta solución, como la que veremos en este caso, ¿no? Ahora, Long, del interaccionismo simbólico, bebe mucho de Schulz y agarra toda esta idea del mundo de vida. El mundo de vida, que es una postura fenomenológica. No, no nos olvidemos que para la fenomenología la realidad no es conocible. Eso también es muy interesante. Lo que la fenomenología plantea es que lo que podemos conocer es lo que la mente capta de la vivencia de la realidad, pero no la realidad en sí. Por eso es ese mundo que está plasmado, ¿no? O esa conciencia donde se plasmó lo que se ha vivido y lo que da por sentado el actor social. No estamos hablando de un mundo objetivo y concreto, sino que al final ese mundo de vida es algo a lo que llegamos a través de la descripción del actor social sobre lo que es la conciencia de ese mundo. No es el bosque en sí, es lo que el actor social entiende, siente y vive como el bosque. Y eso tiene muchísimo potencial para aproximaciones de tipo cualitativa. También Long hace, dijéramos, su vuelta de tuerca. Dice, vale, los mundos sociales vividos, ¿no? Es todo aquello que
digamos que los individuos o los sujetos sociales, de manera muy concreta, dan por supuesto. Y eso forma parte de la memoria, eso forma parte de tu ser. Todo lo que tú has vivido y todo lo que tu cotidianidad supone es lo que tú das por sentado. Cuando eso entra en peligro, es cuando se produce la respuesta social. Y por eso es tan interesante este tipo de cuestiones para comprender. Si ustedes leen el artículo que saldrá publicado, el momento en que alguien de la comunidad se enteró de que este proyecto empezaba, era uno de los otomíes estaba dando un paseo, porque normalmente van al bosque, recogen setas, ¿no? Madera, tienen una vida dentro del bosque. Y se encontró a una persona midiendo con el típico, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero tienen una herramienta para medir los niveles. Entonces le preguntó bueno, qué hacía en el bosque, ¿no? Y le dijo que estaba tomando medidas para la carretera. Y él le dijo que en el bosque no hay ninguna carretera, que la carretera está más abajo, ¿no? Entonces, como que de repente saltó la alarma en toda la comunidad, porque alguien estaba viendo algo que ellos comprenden que es parte de la cotidianidad, que es su bosque, y le estaba dando un significado diferente. Y eso fue cuando empezó el salto de alarma, ¿no? Los mundos de vida, siguiendo a Schultz y Luhmann, un mundo de vida, son marcos subjetivos que dan sentido y significado, suelen experimentarse como autoevidentes e incuestionables para los actores que lo comparten dentro de la misma cultura o territorio. Los mundos de vida también están en el mundo neoliberal, también están en el mundo capitalista, también están en la universidad. Pasa que muchas veces cometemos este tipo y por eso es interesante la reflexividad, asumimos que los grupos subalternos, los grupos que están en posición de dominados, que yo ahí recomiendo mucho la aproximación que tenía, sobre todo en los últimos libros, desde la geografía, sobre la idea de dominación como no es realmente una posición pasiva, ¿no? Obviamente los dominados y el arte de resistencia fue lo que sentó la base, pero los últimos libros son fantásticos para comprender esa parte, ¿no? Pero al final es algo que comparten las personas que viven en un territorio y que comparten una cultura, ¿no? No solamente un pueblo originario tiene ese marco intersubjetivo y ese significado, también lo tiene la academia. Estamos llenos y llenas de ritualidades, de cosas que damos por hechas y por cuestiones concretas, ¿no? Ahora, otro concepto interesante, las interfaces, ¿no? Las interfaces sociales, porque no nos olvidemos de lo que dice arriba, el enfoque orientado parte del interaccionismo simbólico. Entonces, de manera práctica, lo que Long acaba hablando y operativizando es esta idea de la interfaz social, ¿no? Que son puntos críticos de encuentro, leo la cita textual, puntos críticos de encuentro entre distintos campos sociales, dominios o mundos de vida, donde se encuentran las discontinuidades sociales por diferencias en valores, intereses sociales y poder. Esto es una cosa muy interesante porque la etnografía, el trabajo de campo, la observación participante, las entrevistas, aquí funcionan y se centran mucho en la reconstrucción y en la participación en ese mundo de discontinuidad. Cuando se encuentran, cuando los actores negocian, cuando los actores hablan de lo que el otro actor habló. Ahí es donde vamos a encontrar este tipo de, digamos, de mundos de vida que han sido asumidos por las partes diferentes, ¿no? Y Duarte, cuando habla de las interfaces sociales, dice que el conocimiento asume una especial significancia al abarcar el intercambio o conflicto entre formas de conocimiento, creencias y valores, expertas contra otras informales y lucha sobre su legitimación, segregación y comunicación. Esto es muy importante, porque estamos hablando, en el caso que yo apliqué esto, estamos hablando de una comunidad a la que se le asumió de todas formas, como retrógrados, como atrasados, como en contra del progreso, y sin embargo era una comunidad que lo único que quería era un diálogo, y lo reforzaron en muchas de las entrevistas, veremos después en algunas de las quotes que saqué, que en el fondo no tienen un problema con eso, que lo único que pasa es que lo que reclaman es un diálogo, y ser escuchadas y ser escuchados y ser comprendidos y comprendidas, ¿no? La práctica desde el método etnográfico, esto porque no sé la formación que tienen, para quienes hayan hecho etnografía o tengan formación cualitativa les va a parecer muy básico, pero bueno, es una pincelada muy rápida, ¿no? Al final volvemos a lo de siempre, los héroes de la antropología, que es algo que también está muy revisionado.
La antropología social, mi formación en la Universidad de Sevilla fue antropología social británica. De hecho, cuando yo llegué a México y empecé a hablar con antropólogas y antropólogos, me di cuenta de que la formación que tenía era mucho más amplia y vasta que la que me habían dado a mí. O sea, mi formación como antropólogo es bastante más limitada que la que se da aquí. Pero bueno, hay principios muy básicos, propósitos científicos, conocer la etnografía, vivir entre la gente que se estudia, aplicar métodos de recolección de datos, ¿no? Nos permite distinguir diferentes cosas, sobre todo los valores y las prácticas es lo que muchas veces interesa cuando estamos haciendo este tipo de cosas. La forma de documentación, el lenguaje y cómo las personas explican su propia realidad, ¿no? Es un planteamiento naturalista, no, ya sabemos que no se puede provocar situaciones, sino que simplemente participamos en campo, una vez que hemos conseguido, dijéramos, la aceptación de las personas, ¿no? Eh, Hay también una parte muy interesante que esto sigue siendo, al final, la realidad es preinterpretada por los sujetos. Todo lo que nosotros y nosotras interaccionamos en una descripción, en un diálogo, en una observación, tiene que ver con esa interpretación desde esos mundos de vida que esos sujetos sociales están construyendo, ¿no? Estamos hablando siempre de que solo podemos acceder a esa interpretación. Lo que comentaba Malinowski, ¿no? Que hay que fusionarse con los sujetos para aprender la lógica de la vida social. La típica anécdota de plantar la tienda directamente en medio de la comunidad, que cada día es más difícil porque la academia está burocratizada y ya no somos sujetos dominados totalmente. Eh, Siempre esto encaja mucho con el enfoque, se generaliza siempre al interior del caso. Siempre necesitamos conocer, comprender el caso en sí. No podemos andar después prescribiendo según lo que hemos visto en otras situaciones. Nos puede servir para dialogar con esas situaciones, pero al final genera ideografías, no genera explicaciones, ¿no? Las técnicas no intrusivas, aunque depende de cómo se lleven a cabo, pueden ser súper intrusivas. Tienen la limitación de que desconoce mediaciones de la teoría y siempre el sentido etnocéntrico del investigador, que es algo que es muy complicado, ¿no? O sea, el liberarte o el tomar conciencia de tu posición y de quién eres tú y tu cuerpo y tu forma de ver el mundo es un ejercicio que en el diario de campo se hace mucho y que no es fácil, ¿no? Pero al final, el hecho de que no sea deductivo, que no venga con una teoría explicativa a campo, es una limitación, pero también es una liberación en cierto sentido, ¿no? Siempre lo típico en antropología siempre encontramos a personas que se disfrazan de los sujetos con los que trabajan y hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que respetar la cultura de las personas, ¿no? No tienes que convertirte en un otomí para trabajar con personas otomí, ¿no? La reflexividad, esto es una pincelada muy rápida porque es muy importante. O sea, y hay otras disciplinas que no le dan tanto peso a esto, ¿no? Bourdieu y Bauman tienen tres elementos que modelan la creación del conocimiento. Uy, bueno, perdón. La conciencia del investigador sobre su persona, lo que decíamos, y sus condicionamientos sociales y políticos. Ustedes no me ven, soy una cabeza hablante, pero yo mido 1,90 y peso 120 kilos. Y encima tengo acento extranjero. Eso, yo cada vez que piso campo en México, si no soy consciente de eso y también de mi formación académica y de mi posicionamiento, no voy a entender lo que está pasando. Y hay que tener siempre ese tipo de conciencia sobre tu persona y sobre los condicionamientos sociales y políticos. Llegas a campo y te dicen doctor, doctor Ignacio, doctor, doctor, y tratas de decir, no, yo soy Ignacio a seca, llámame Nacho, ¿no? Pero hay un proceso en que se tarda en romper esos condicionamientos a través de la observación participante, del trabajo de campo, de la cotidianidad, del compartir la tortilla, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos hablan de tres elementos, nuestra posición en el campo académico. Yo tengo un campo académico muy claro, aunque cada día menos claro, cada día soy más ruralista y menos disciplinado. El epistemocentrismo, también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque continuamente estamos pensando desde lo que hemos visto y sabemos lo que ocurre. Entonces, nuestra propia epistemología, nuestros propios epistemas, van a condicionar mucho lo que vamos a recibir. ¿Sí? Y después tener mucho cuidado con esta posición siempre que ellos marcan mucho, el intelectualismo, el ojo contemplativo, ¿no? No, yo soy un académico, yo no, en esto no me meto. Yo, por ejemplo, utilizo mucho lo que se llama bueno, lo que en su momento leí como una etnografía
dialógica, crítica, empática, donde hay una serie de patrones y las personas tienen que saber lo que estoy haciendo, tienen que conocerme, el diálogo siempre es horizontal, tengo que partir de una empatía, pero tengo que partir también de una posición crítica. No puedo aceptar violencias en la comunidad, por ejemplo, porque yo no soy de la comunidad. Yo tengo que tener la posición de poder expresar quién soy, igual que esas personas pueden expresar, porque si no cargo en un paternalismo también, ¿no? Bueno, Google, que es una antropóloga de la antropología, que es de las que empezó bueno, con Linz y con otra gente todo este viaje de la antropología, nos habla siempre de que no nos olvidemos que la persona que investiga es miembro de una sociedad y de una cultura, que el investigador tiene un hábitus disciplinario y que las reflexividades de la población que estudia tienen que estar en la mesa. Este es un simple diagrama que yo uso mucho en clase para que veamos lo complejo realmente que supone cualquier interacción social, desde un punto de vista del interaccionismo simbólico, de la etnografía, ¿no? Si tú eres una persona que está en campo, cada actividad que tú hagas va a estar afectado por un contexto del cual no tienes por qué ser consciente, porque muchas veces el contexto es la historia, no solamente es el espacio, también es el tiempo. Tú vas a tener unas intenciones en tus acciones, pero todo lo que tú hagas va a partir siempre de tu repertorio simbólico y material. Estamos hablando, por ejemplo, de conocimientos, de ropa, de vehículos, de idioma, de lengua, ¿ok? Eso, la persona con la que tú estás trabajando lo va a interpretar a su vez desde sus propios repertorios, que no son los mismos que los tuyos. Y va a ofrecer una respuesta que casi siempre es performativa. Se tarda mucho en campo en llegar a tener una respuesta que no sea lo que el actor o el sujeto social quiere que tú sepas. Se tarda mucho tiempo y la construcción de la cotidianidad es la única forma para evitar, y además es una cuestión bastante usual cuando estudiamos conflictos socioambientales, de manera directa o indirecta solemos ser utilizados por los sujetos con los que estamos trabajando, ¿no? Ahora, el caso concreto, despojo, lucha, resistencia y acuerdos en Xochitl. Para quienes no conocen, esto es lo que se llama la megalópolis del centro, ¿no? No es solamente la Ciudad de México, en el fondo también es la parte de Morelos, tiene una parte de Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, por supuesto, llega incluso hasta Querétaro, o sea, es una zona que ha tenido un proceso, digamos, de desarrollo y de aumento de población continua y de centralización. O sea, está claro que tenemos como tres grandes polos en el país, ¿no? Una parte donde estáis ustedes, ¿no? La parte de Guadalajara, de Jalisco, la parte de Monterrey también, pero sobre todo esta parte del centro es donde se están desarrollando, dijéramos, las dinámicas de aceleración más fuertes, ¿no? Para quienes no hayan tenido la suerte de venir a esta parte, lo que tenemos aquí marcado entre lo que sería el Valle de Toluca y el Valle de la Ciudad de México es lo que llamamos el bosque de agua. No es el nombre oficial, Sierra de las Cruces tiene diferentes nombres, pero en el fondo es el bosque de agua porque este bosque es el que dota de agua, tanto junto con el Nevado, tanto a la Ciudad de México como a Toluca. Lo que lo dota de manera natural, porque de manera, digamos, técnica, ya sabemos que hay despojo de agua hasta cientos de kilómetros que llegan hasta la Ciudad de México. Pero ese bosque es, digamos, el que salvaguarda la parte del agua. Dentro de ese bosque, prácticamente ahí hay una parte, dijéramos, es que no se ve bien, pero entre lo que sería la A y la C, es donde se empezó la construcción de una carretera que fue la carretera federal Toluca-Naucalpan. Es una carretera de construcción federal, pero de gestión privada. ¿Okay? El problema, dijéramos que se encontró, precisamente ya existía una carretera. Si pueden ver en el mapa a la derecha, hay una carretera normal y corriente, una carretera, dijéramos, secundaria, de las que abundan en el Estado de México. Naucalpan tiene un corredor industrial fortísimo y también Toluca tiene una actividad económica muy fuerte. Sobre todo la carretera Toluca-Naucalpan acaba en una de las zonas industriales de Toluca, ¿no?
Cuando empezó el proceso fue donde se encontraron que había este proyecto, ¿no? Es un proyecto en el que hubo todo un proceso de, de negación de la comunicación entre las autoridades y la asamblea, ¿no? Y de violencia muy fuerte. Pero digamos que el bosque, aunque aquí parezca en el mapa que es algo que está separado de la comunidad y este es solo el casco urbano de la comunidad, pero el bosque, dijéramos, es un mundo, es parte del mundo de vida de la comunidad, ¿no? Es parte incluso de su forma de subsistencia, con las cosechas de hongos, de madera, también, por supuesto, toda la ritualidad está relacionado con el bosque. En el Cerro de la Campana, que se encuentra al sur de este mapa, es uno de los puntos donde se bendicen las semillas del maíz todos los años, ¿no? Una de las cosas es que también se les cerró el acceso al cerro. También hay todo un proceso de construcción especulativo entre esa autopista y la autopista de Toluca, Ciudad de México, en la que se están privatizando terrenos comunales para construir, dijéramos, una nueva Santa Fe, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con la comunidad, nos decía, por ejemplo, Antonio, que parte de las tradiciones son las idas a los lugares sagrados que hay en el monte. Hay 4 capillitas en donde se va en diferentes fechas del año. Es una cosa de la cotidianidad. Recordamos cómo definía el mundo social, ¿no? Cómo se veía esto, ¿no? Algunos van cuando es principio de siembra, van a dar las gracias porque van a sembrar, algunos van porque van a salir la siembra, por los elotes, cuando termina la siembra también van. O sea, en el fondo no es ni siquiera una cuestión anual que podamos decir, sino que para la comunidad las capillas y los lugares sagrados que están en esa zona forman parte del ciclo del mundo de vida y del mundo del sustento o del trabajo, en el fondo. Forma parte de su agricultura y de su alimentación y de su espiritualidad, ¿no? Nosotros convivimos mucho con el bosque porque cuando nos sentimos estresados, también nos vamos al bosque. Y ya estando allá, te regresas aquí y vienes desestresado de las cosas que llevas. Creo que toda la carga la dejamos al monte. O sea, son, digamos, de partes de entrevistas que estuvimos haciendo, ¿no? Llevamos a los niños, van, juegan. Para nosotros no es viable que nos quiten el monte. Nosotros en estas fechas comemos del monte, vamos y juntamos el hongo. Todo eso nos ayuda para comer nosotros. A veces el hongo lo vendemos y de ahí compramos otra cosa. Y tomate, chilaquiles, hay chiles, aguacates, ¿no? Y otra cosa más que salió también en esta entrevista es cómo fue el proceso de solidaridad. El Consejo Nacional Indígena fue la herramienta, y esto también nos habla el enfoque orientado al actor, cómo hay momentos en los que se escalan este tipo de proyectos y se construyen dinámicas que pueden alterar el proyecto de otros actores más fuertes. Y en este caso, la cercanía al Consejo Nacional Indígena les abrió las puertas para recorrer parte del país. Nos hace el enlace con los hermanos Yaqui. No recordemos que el pueblo Yaqui, de hecho, hace poco se les pidió perdón por todo lo que se hizo y se les ha hecho históricamente. Nos hacen el enlace con los hermanos zapatistas y entonces empezamos a conocer muchas comunidades que también tienen este tipo de problemas. Son hermanos. O sea, aunque son diferentes pueblos originarios, pero nunca te hablan de los yaquis te hablan de los hermanos yaquis, te hablan de los hermanos zapatistas. De hecho, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue a Xochicuatla a uno de los eventos donde se juntaron representantes de todo el Consejo Nacional Indígena en el proceso de resistencia al megaproyecto. Hubo una escala, está mucho más descrita en el artículo de manera detallada, pero esto fue lo que permitió obligar a la otra parte a sentarse a negociar. Esto es el resultado. Estas fotos son, creo que fue en el 20 o en el 21 cuando las tomé. Esta es una de las capillas y ya pueden ver que, de hecho, este fue el resultado de una negociación en la que se llegó a aceptar que no se hiciera cerramiento debajo de la carretera, porque el proyecto de la carretera de la empresa y del gobierno era cerrado. Entonces, literalmente era un muro. Lo que se hizo fue que debajo de la carretera pudieran pasar físicamente al bosque.
Pero esto es años después. Esto no es que acabe de terminar la obra. Esto es como estaba hace 2 años o hace 3 años cuando estuve por allá tomando la fotografía y todavía, digamos, esta es la destrucción que ha producido y la división simbólica que ha producido del espacio que formaba parte de un mundo de vida, ¿no? En este pequeño esquema vemos la interfaz, los diferentes intereses, quienes son impulsores. Aquí es lo que hablábamos de construir de una manera, digamos, más académica las categorías. Los impulsores tienen unos intereses muy claros, intereses económicos, son los ingresos, y después los políticos, porque no nos olvidemos que al final la ceremonia de la entrega de obra, el cumplimiento de la promesa, es una de las partes fundamentales digamos que tienen o uno de los principales objetivos de este tipo de infraestructuras, ¿no? Para los detractores, el interés era la protección de su cultura y medio ambiente, que en el fondo es su mundo de vida. De hecho, una de las entrevistas cuando hablan del proyecto inicial, y creo que era Peña Nieto quien lo explicaba, era que gracias a la obra se iba a cortar el trayecto en 20 minutos desde Toluca a Naucalpan. O sea, ese era el gran avance de la obra, ¿no? La valoración del territorio, por supuesto, es una cuestión improductiva, económica, por parte de los impulsores. Es un territorio que no produce nada y que a raíz de construir la carretera va a producir peajes, va a producir trabajo, ¿no? Para los detractores, su territorio es cultura, es economía, es ambiente, es espiritualidad, es su religión, es un uso diario del bosque, pero además es un proceso de socialización y inculturación también. Hay relaciones intergeneracionales en el bosque. Vas con el abuelo, vas con el aita, con todo este tipo de cuestiones, ¿no? En la negociación, el modelo carretero de los impulsores era el relleno. Alegaban que era más seguro y todo este tipo de cosas. Los detractores decían, por lo menos, haznos puentes. O sea, que podamos físicamente cruzar en nuestra cotidianidad al bosque, ¿no? Y también fue muy interesante porque en el proceso, eso lo describimos en el artículo, una de las cosas que el gobierno hizo fue negar que Xochicualda era una comunidad otomí. ¿Y por qué hizo eso? Porque si es una comunidad otomí, entonces el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dice que tienen que estar de acuerdos y que tienen que haber un proceso de votación propia para hacer cualquier cosa en su territorio. Pues fue muy interesante porque incluso hubo antropólogos de la Ibero que vinieron a hacer el proceso de, ¿cómo se llama? Ah, se me ha olvidado, el proceso técnico de determinar si eran otomíes o no. Y también es alucinante porque le estaban diciendo y tenías que buscar un experto tercero en decirte si tu identidad es real o no, ¿no? Entonces, al final se reconoció que era, se les reconoció públicamente que era un pueblo otomí y el reconocimiento indígena fue hecho no solamente a través de este tipo de tasaciones, no me acuerdo cuál es el concepto concreto de la antropología, sino también a través de los hermanos. Los hermanos yaqui los reconocían, los hermanos zapatistas, o tzotziles, celtales, decían sí, los hermanos Masagua también decían, no, ustedes son otomí. Hubo un reconocimiento de otras, una construcción colectiva, ¿no? Para cerrar, va a decir que esta parte de acá del sistema en el que estamos, que tanto nos preocupa, porque no sabemos a dónde nos, bueno, sí sabemos a dónde nos lleva, lo que no sabemos cómo arreglarlo, no reacciona realmente ante los límites, ni busca un equilibrio. O sea, ningún límite le va a funcionar. Y ahora que estuvimos haciendo el foro, nos dimos cuenta de que tanto que se habla que Europa institucionalmente, mundo desarrollado, pues resulta que también está ocurriendo lo mismo, las leyes no se están respetando y además la empresa que está impulsando la explotación minera en Andalucía es el Grupo México, lo cual es fascinante. O sea, porque hay muchos sures en el norte y muchos nortes en el sur. Los conceptos de interfaz y mundo de vida al final nos ayudaban a describir y comprender la naturaleza emocional, política, espiritual y cultural. No es un espacio para entrar en morbosidades, pero obviamente las resistencias cobraron vidas. Y yo, como académico, me pregunto, ¿qué hace que una persona esté dispuesta a morir por su bosque? Y es que no es su bosque, es que es él. Entonces, él, si no tiene su bosque, ya está muerto. Entonces, este tipo de cosas son muy potentes en el fondo. Y de hecho, las entrevistas de trabajo de campo es muy fuerte, ¿no? Los actores agresores no ven sino un territorio muerto, improductivo o molesto, algo que necesita desarrollo.
Y esto lo vemos todos los días en políticas públicas. Lo vemos continuamente en las empresas y en la secretaría. Generación de valor, la especulación, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Los actores de la resistencia ven su territorio, ven sus cuerpos, ven su cultura, su espiritualidad atacada por un leviatán cruel que no quiere ni puede dialogar. Y lo que Armando nos dijo, que es muy interesante, es que ellos siempre fueron muy claros con el gobierno, en el sentido de que la lucha no era contra el progreso, ni el desarrollo del país, era en contra de las formas y métodos con los cuales estaban haciendo ese proyecto. Siéntate, dialoga conmigo, vamos a hablar. De hecho, se firmaron unos acuerdos de paz que no se han cumplido por parte del gobierno, en el que una de las cosas es que había un fondo de desarrollo con base en lo que generaba la autopista para la comunidad. A día de hoy, hasta donde yo sé, 0 pesos han sido pagados por parte de la empresa, pero claro, el conflicto ya no está vivo, entonces se pasa página, ¿no? Esta foto, también de campo, es una de las cosas que más duelen cuando haces este tipo de cuestiones, y es que estos conflictos socioambientales rompen a las comunidades y ponen a vecinos y vecinas contra vecinos y vecinas. Este símbolo del punto de mira con un símbolo del peso del dólar no es la única casa en la que está. Y la comunidad, este conflicto empezó en el año 2011, bueno, depende de cómo se mire, ¿no? La comunidad a día de hoy sigue dividida. No, hemos intentado pues, empezar con procesos, hemos tenido algunos alumnos y alumnas de la One Lerma que son de allá y estamos intentando poder incentivar talleres de cultura de la paz, pero el conflicto fue tan fuerte que a día de hoy la comunidad sigue dividida entre los que unos denominan los traidores, otros los resentidos, y sin embargo, pues la carretera está ahí y, sí, y está produciendo dinero para la empresa. La separación y el impacto en la cultura y en la forma de vida de la comunidad es alto, porque de hecho como dije, esta carretera, junto con la que está al sur entre Toluca y Ciudad de México, se está convirtiendo en un espacio de desarrollo y de especulación con iniciativas como la que tenemos de Residencia Santa Fe, donde están privatizando cientos de hectáreas para construcción de parcelas a 25.000 pesos el metro cuadrado en pleno monte. Y cínicamente a los departamentos que están construyendo también, que están en torno a los 25 millones de pesos, los están construyendo en el Cerro de la Campana, donde se bendecían las semillas y han construido un centro cultural otomí pequeñito para, digamos, como para limpiar conciencia, no sé para qué, pero bueno. Pues muchas gracias por el tiempo. Les comentaba, tendremos el artículo, yo creo que en este mes o el siguiente, para quienes quieran más, pero en última instancia creo que podemos ahora tener un pequeño diálogo sobre las dudas, las cuestiones que hayan salido, ¿no? Muchísimas gracias, doctor López Moreno. La verdad, muy interesante. Digo, cuando nos conocimos y comenzamos a platicar, creo que coincide. Bueno, yo no trabajo propiamente conflictos socioambientales, pero me invitaron al proyecto también de un PRONACE en el caso del Zapotillo. Y ahorita que estás haciendo recapitulación, precisamente tiene que ver con el rescato, pues, de lo mucho que has dicho, cómo las comunidades quedan divididas, al final de cuentas y también de pues dos visiones obviamente sobre el territorio, ¿no? Que se contraponen y generan esto, ¿no? No sé, no te quise interrumpir, no sé si te referías al papel de los antropólogos para determinar si eran o no indígenas, creo que le llaman peritajes antropológicos, Un exactamente, ¿sí? peritaje. Es que yo lo flipaba, Sí, 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 o sea, pero, porque ya es común, pero sí, por eso no te quise interrumpir, pero es eso, ¿no? sí, Y sí, sí. entonces invitar a los asistentes a que hagan preguntas, comentarios, y ya rápidamente hay dos. Voy a leer las que han hecho los asistentes asiduos al seminario de Kratos. El primero es de Héctor Castellanos Villalpando, el maestro Castellanos, que es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara. Te plantea lo siguiente. El enfoque orientado al autor, ¿qué tanto se contrapone o deja en segundo plano el contexto socioecológico y se centra en la agencia o campo, esfera de acción, como diría Bourdieu? Esa es una, y la otra para tratar de tener una respuesta integral y seguirlos invitando
a que para aprovecharte, ya van llegando las preguntas. Te voy a plantear las tres. La siguiente, del actor, decía Héctor Villalpando. Héctor Castellanos Villalpando, perdón. Abraham Urbina Espinosa de AC Chiapas, te plantea lo siguiente. Doctor, gracias por mencionarlo, el tema del ego. Me imagino que en este trabajo pues del acercamiento al campo, ¿no? Que no solicitar los títulos y niveles académicos, simplemente somos un engrane más de la sociedad. La pregunta es, ¿cómo podemos las AC, fundaciones y profesionistas interesados en defender las costas mexicanas de de la privatización para las cadenas hoteleras e industria extranjera? Un fenómeno municipal, estatal y federal, donde la SEMAN parece que le juegan a dónde quedó la bolita. Son las dos primeras preguntas que se están planteando los asistentes y pues adelante te escuchamos con muchísima atención, estimado Nacho. Sí, muchas gracias por las preguntas. Mire, la verdad, el enfoque orientado al actor, yo siento que es un enfoque muy flexible y vivo. O sea, la literatura, sobre todo en Latinoamérica, donde empezó a desarrollarse de manera bastante autónoma, hay gente como Gallina y tal que tienen algunos que plantean ya problemáticas muy concretas. Este giro, hay que tener en cuenta que el enfoque centrado en el actor estaba diseñado o estuvo pensado para comprender por qué los proyectos o los programas de desarrollo no generaban lo que se esperaba. No estaban hechos para los estudios de conflictos socioambientales, ¿no? Cualquier aparato o cualquier enfoque teórico-metodológico, porque una de las cosas que a mí me gusta del enfoque es que en el fondo es las dos cosas. O sea, el enfoque te da engranajes conceptuales y teóricos, pero también metodológicos. No se queda, dijéramos, corto en ese sentido, ¿no? Sí es verdad que originalmente la gran pregunta que es muy sociológica es la relación entre estructura y agencia, ¿no? O sea, es algo que era muy importante porque además había que explicar por qué las acciones dirigidas por instituciones tan fuertes como la FAO o como el Banco Mundial no generaban lo que esperaban que generasen. Entonces, claro, la respuesta era muy sencilla. Bueno, es que los sujetos sociales son actores y cambian el proceso, tienen sus propios intereses, tienen sus visiones del mundo. Cuando profundizamos en el aparato conceptual y en la, digamos, en la potencialidad que tiene, podemos hacer este ejercicio, este sano ejercicio que yo hice. O sea, mi análisis para comprender este conflicto parte de un aparato conceptual que no estaba pensado para hacer eso. De hecho, por eso yo me tengo que apoyar y, digamos, hacer una mezcla de cuestiones que venían más de la ecología política o que venían más de una tradición postestructuralista, incluso de la filosofía de la liberación latinoamericana, para comprender este tipo de cuestiones. Lo que yo quiero decir es que, en el fondo, cada investigación que hacemos tiene que ser, bueno, puede ser como quieran ustedes, ¿no? Pero en mi caso son muy ad hoc. Son procesos que conforme voy haciendo el trabajo, con ese bagaje epistémico que uno tiene, vas encontrando con qué herramientas puedes comprender, puedes interaccionar y puedes funcionar en este tipo de cosas. Ahora, lo que Abraham nos habla, que a mí me retrotrae a la IAP, la investigación acción participativa, que de hecho es una práctica también muy buena y que en este caso había en cierto sentido IAP. El problema que hay con los procesos de avance del capital, que es de los que estás hablando, ¿no? Son los procesos estos de privatizaciones de bienes comunales, que muchos de ellos están protegidos por la Constitución de los Estados, o sea, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos define que las playas, digamos, el litoral, hasta ciertos metros, es inalienable. Y además, si nos vamos a zonas como el sureste, casi siempre está en manos de ejidatarios y de ejidatarias, ¿no? Aquí volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, es que cada caso es diferente. La alianza de actores en los procesos de resistencia tiene que ser una alianza que, una vez que madura a nivel local, tiene que subir y tiene que articularse, que es lo que explican un poco con incluso el actor red, todo este tipo de cuestiones nos hablan de cómo la fuerza de un proyecto de resistencia está en cuando consigues que ese problema vaya más allá del espacio concreto en el que ocurre.
Y eso se tiene que hacer a través de asociacionismo, a través de encuentros, a través incluso del arte, de la música, de la recogida de firmas, del posicionamiento. Ahora, en cierto sentido, también hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque quienes trabajamos este tipo de cosas somos conscientes de que, a pesar de que pensemos que por ser académicos o académicas nada nos va a pasar, eso es mentira. O sea, también hay que tener mucho cuidado porque involucrarnos en determinados procesos también pone en riesgo nuestra salud, nuestra vida y determinados tipos de situaciones. Hay que tener muy claro cuál es el objetivo de por qué estamos investigando y trabajando determinadas cuestiones y hasta dónde vamos a entrar. Porque también hay que tener mucho cuidado con salvapatrias y gente que al final, lo que mismo que hablábamos del tema del doctor Nacho, doctor Ignacio, hay que tener mucho cuidado, porque nuestra agencia puede legitimar una posición y llevar a una resistencia activa que cueste vidas. Ujú, Entonces también son cuestiones que yo no creo que se puedan ver blanco o negro y que muchas veces la comunidad es la que tiene que iniciar el proceso y podemos acompañarla, podemos sumarnos, pero hay que tener mucho cuidado en convertirnos en sus comandantes, ujú, porque al final, incluso en cierto sentido, estamos reproduciendo lo que llaman los gringos el white savior, ¿no? O sea, llegas a salvar y cuando en realidad somos parte del otro mundo de vida. O sea, yo no soy otomí, mi relación con el bosque es postproductivista, no tiene nada que ver con su mundo de vida, es un espacio de ocio. Y yo puedo entender un diálogo y facilitar procesos, pero sobre todo, la labor que muchas veces yo entiendo en la academia es de comprensión de un proceso, pero para ponerlo también en la mesa, es decir, mira lo que está pasando. Y una de las cosas que yo he encontrado en los años que llevo en esto es que las comunidades son muy permeables, aunque la gente piensa que hablamos en el desierto cuando escribimos cosas, no, las comunidades aprenden de lo que decimos, agarran nuestros conceptos. El convenio 169 de la OIT lo tienen debajo de la almohada cada 2 por 3. Quienes han estado dándole categorías para apoyarse muchas veces en ese tipo de cuestiones han sido académicas y académicos. Entonces, no podemos darnos protagonismo, pero también hay que reconocer que sí tenemos como decías ahí, ¿no? Somos parte de un engranaje más de la sociedad, pero con una función y una responsabilidad muy concreta. muy bien, bueno, había promovido al maestro Castellanos como panelista, pero voy a leer, bueno, si estamos abiertos, estimado Héctor, si quieres tomar el uso de la voz, pero interpreto, deduzco. Sí, Sí, adelante, te o si quieres, escuchamos. perfecto. No, sí, lo que quería comentar es, si bien la respuesta fue muy completa, creo que me interesaría precisar mis dudas, dado que si bien usted comentó que se apoyaba de la geología política más que por la misma naturaleza del enfoque del actor, Ujú. y más por cómo le está adaptando para los conflictos socioambientales, mi duda sería preguntar más acerca de la etnografía que la determinó como este método de análisis. Yo desde mi perspectiva, desde investigador y a veces como actor en términos de instituciones de nivel, bueno, ya desde la acción, no desde la investigación y desde las dos posiciones, en ocasiones, pues, estos análisis etnográficos es difícil traducirlos porque al fin de cuentas, pues, se analizan, pues, estas prácticas, estos hábitos, estas formas, y siento que el proceso de traducción a una planeación a media escala que a veces ocupamos en la práctica, es una tarea que todavía falta realizar esta comunicación. Desde su perspectiva, cómo se puede lograr o cómo logró realizar? Usted explicó desde qué aproximaciones, pero me gustaría que lo precisar cómo logró adaptar esto el, a- desde en su investigación, utilizando pues el enfoque del actor. Gracias. Bueno, Héctor, es que a mí me gusta mucho cómo Restrepo trabaja la etnografía. Eduardo Restrepo, un amigo y colega de Colombia, de hecho, el año que viene empezaremos un seminario sobre metodología.
Tiene un manual si no lo conocen, es un manualito de 100 páginas, súper cómodo, súper buena onda. Y al final te habla de que la etnografía es una interacción social. O sea, por eso yo uso eso con ciertos chascarrillos, lo de los héroes de la antropología, ¿no? Gente como Malinowski. La etnografía para mí es una práctica de conexión empática para intentar comprender. Y ya está. No le pongo más floritura. El proceso es un proceso de cotidianidad complejo porque tienen que aceptar que un día vayas, te dan largas. También es verdad que en estos casos muchas veces son actores y sujetos sociales que están buscando aliados y aliadas y saben que la academia, o sea, en México se sabe que la academia es una aliada. En la mayoría de los procesos de despojo hay en torno a los procesos de despojo académicos o académicas que están ahí y que están ahí de manera comprometida. Y si no, pues vayan a los congresos de la MER o a los congresos de Claxo. Yo pertenezco al grupo de trabajo de estudios críticos del desarrollo rural y la mayoría de las personas que están ahí son académicos y académicas que están continuamente en procesos con comunidades, ¿no? Eso, volvemos al punto, cuando tú vas a campo, vas contigo y con todo el hábito de toda tu, abusando burde, de todos los que vinieron detrás. Entonces, sí es verdad que a mí me gusta mucho deconstruir la posición del académico, porque para mí la etnografía, como yo la definía, dialógica, empática y crítica, requiere que yo deje de ser percibido como un académico y sea percibido como Ignacio, con el que te tomas un café o te tomas un mezcalito o te hago una entrevista o tal. Por ejemplo, la etnografía clásica muchas veces te dice que las entrevistas se hacen al final del trabajo de campo para comprobar, digamos, significados, ¿no? Yo eso en este tipo de cosas no lo hago así. Es que no tendría sentido. Pues sobre todo porque una comunidad que tiene un conflicto no te permite vivir en ella. Te permite interaccionar, pero no te permite ir a vivir. Y además la academia ya tampoco nos permite pero pasarnos un año viviendo con gente. Entonces hay que ser muy innovador e innovadora. Hay cosas que sí son como sagradas, como es el cuaderno de campo, como es la entrevista, la fotografía, incluso la fotografía como fotobiografía, pedir fotografías a las personas y que te hablen de ellos. Es que a mí, por ejemplo, hay cosas de la entrevista fenomenológica que hay un manual de Seidman muy bueno que me parece bien, bien interesante. O sea, te da consejos de cómo eh, facilitar aperturas, ¿no? Y por ejemplo, la fotobiografía ayuda mucho a eso. Que las personas digan, oye, vamos a ver fotos de la familia, cuéntame qué estaba pasando aquí. O sea, por eso para mí la concepción inductiva de la ciencia no es solamente de lo particular o general, es que también mis procesos de investigación se van construyendo cuando se van haciendo. Aunque yo tenga un bagaje, una visión y unos aprendizajes, muchas veces me veo hablando con colegas o teniendo que buscar literatura para ver cómo consigo o conectar o llegar a eso. Entonces, eso yo siento que, si bien vuelve a ser una respuesta un poco indeterminada, es que yo sigo pensando que hay una parte muy artística en el sentido más puro de la palabra del trabajo de campo, es un arte. Y de hecho es un arte que quienes llevamos ya, yo llevo ya 20 años haciendo esto, cuando escuchamos las primeras entrevistas que hice, dan vergüenza ajena. O sea, dicen, no mames, o sea, ¿qué hice ahí, no? O sea, y está lleno de asunciones. Entonces, al final, como el buen vino, o sea, yo respeto muchísimo mi intuición, tengo mucha capacidad empática. Y yo se lo digo muchas veces a mi alumnado, cuando pensemos en métodos, piensen cómo son ustedes. Yo no puedo hacer, por ejemplo, IAP porque tiendo a protagonizar los procesos. He asesorado mucha IAP porque la conozco y me gusta, pero tengo que tener mucho cuidado porque por mi tamaño, por mi energía, tiendo a dejar de ser un facilitador y convertirme en partícipe. Y la IAP en el fondo facilita, no participa, ¿no? Lo mismo ocurre con la construcción digamos, de lo que se llaman las entrevistas no dirigidas, no diseñadas, que en el fondo son charlas que tiene. Yo tengo una suerte de, exceptuando datos muy concretos, solo tener muy buena memoria.
Entonces yo puedo estar 2 o 3 horas charlando con alguien y después me voy al diario de campo y escribo lo que he estado hablando sin necesidad de grabarlo, ¿no? Y además después eso a la gente lo aprecia un montón, porque cuando interacciono también hablo de lo que me dijeron la otra vez. O sea, es que de hecho el seminario que vamos a plantear entre Lynn Ribeiro, Restrepo y Flavio, que vamos a hablar como de metodología al límite, tiene que ver con eso. O sea, porque hay demasiados manuales que son teoría de la metodología, pero no te hablan realmente de qué haces, ¿no? En el campo, ¿no? Y no sé en el caso de Alberto, pero yo creo que echando a perder se aprende y son muchos proyectos Definitivamente. en los que has hecho muchas cagadas. De hecho, por ejemplo, algunas de las entrevistas que yo hice iba con un amigo que también estaba trabajando en ese tema y cuando acabamos la entrevista le di el audio y digo, escúchate y mira cuántas veces le has quitado la palabra a la persona que veníamos a ver. Pero yo no dije nada, porque era como, no puedo decirle cállate la boca. O sea, entonces es como, al final, cuando yo por eso siempre abogo, por ejemplo, que nuestros datos crudos los manejemos nosotros y nosotras, porque también ahí hay una reflexividad. Y yo de verdad he escuchado muchas entrevistas que decía, ¿por qué no te callaste la pinche boca? O sea, ¿y por qué no? Ay, mira lo que te dio ahí. Te abrió un camino y no te diste cuenta. O sea, transcribir tus propias entrevistas, a tomar tú tus propias fotografías, sentarte con tu diario de campo. Esos son aprendizajes metodológicos que perfeccionan el arte y muchas veces los enfoques están para deshacerlos. Es como la literatura, no hay que leer con respeto. Hay que tachar, hay que anotar, hay que decir, pues esto no sé quién no lo ve así, o yo cómo lo haría, ¿no? O sea, al final, reconocerte como un sujeto y darte la posibilidad de ser un actor de tu propia realidad y liberarte de las recetas. Pero te digo, eso es una aproximación muy inductiva, que muchas veces yo he hablado con colegas como David del Departamento de Antropología de Sevilla, que hablamos de que es más abductivo al final que inductivo. Tenemos una aproximación muy abductiva. A través de la empatía y de la interacción social empiezas a ser como... Es algo casi místico. Hace falta un mezcalito para hablar de esas cosas. Muy bien, digo, todavía estoy atento a las redes sociales, y invitarlos también a quienes están aquí, creo que son en el grupo de Zoom para plantar preguntas de este tipo, sobre todo que tienen que ser con que Héctor te dice muchas gracias por la respuesta, por tu atención. El doctor José Vargas, también que está en las redes, nos dice gracias por permitirme muy buena presentación. Y les decía, si alguno de ustedes tiene un comentario, una pregunta, no quiero decir fulanito tal, porque es aprovecharlo porque precisamente de quienes tienen ahí algunos alumnos en otros posgrados, precisamente compartirte tu experiencia, sobre todo yo a veces les digo, como tú dices, dejen los recetarios y todo eso y aviéntense al ruedo y como dicen, echando a perder se aprende, ¿no? Y vas teniendo tu propio sello y estilo, pero no sé, quién quiera aprovecharte para compartir tu experiencia y si no hay algún comentario, alguna pregunta, pues entonces, Héctor, adelante Héctor, de nuevo, usa el micrófono. Sí, abusando de nuevo, me gustaría, digo, a falta de otras preguntas de compañeros, ¿cómo, cómo describirías el contexto hablaste de la ruralidad y nueva ruralidad como esta parte de analizarlo? ¿Cómo, digo, México se podría definirlo como en diferentes, digo, las formas de aproximarse a la ruralidad es muy compleja. Es decir, yo vivo en una zona que ha sido producto del despojo en su momento, es la región de los Altos de Jalisco, una región eminentemente productiva, y analizarla requiere pues un análisis muy específico a comparación de otras regiones donde todavía se quedaron algunas raíces de las formas y prácticas tradicionales y aquí pues hubo más un despojo y en unas regiones y condiciones socioambientales muy específicas. Entonces, ¿cómo definirías a México en el análisis de estos distintos Méxicos y estas distintas ruralidades que nos vemos con distintos contextos sociotécnicos principalmente o condiciones culturales o geográficas que la determinan? Más o menos como, digo, a falta de una pregunta, creo que eso hablaste una parte de la sección y me interesaría ver, conocer tu perspectiva. Gracias.
No, a ver, mira, primero no me atrevería a definir a México, que no soy mexicano. Entonces siempre es digamos, una cuestión muy complicada, ¿no? Eh, Voy a compartir un segundito un libro que hicimos hace poco en Xochimilco. El título habla mucho de México, Llover sobre mojado. O sea, conflictos socioambientales frente al extractivismo y los megaproyectos en tiempos de crisis múltiples, es como el subtítulo. Pero en última instancia, México lleva siendo un territorio de disputa desde que los mexicas llegaron al centro. Porque el primer actor que construyó, que trató de construir un imperio fueron los mexicas, con el imperio azteca, que ya entraron en procesos de dominación de grupos de manera muy fuerte. Después llegaron los castellanos, los europeos. Después las independencias trajeron a las nuevas élites. Después Estados Unidos. O sea, México siempre ha sido un territorio en disputa, el rayo que no cesa. O sea, y las poblaciones en México siempre han encontrado una forma en la que seguir siendo, que es lo más interesante. O sea, no hay que romantizar el pasado, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre te comentan es que la zona donde más pueblos originarios hay es en la Ciudad de México. Demográficamente, la Ciudad de México tiene mucha más población de pueblos originarios que cualquier otra parte del país, ¿no? Y además son pueblos que tienen todo. Es que en antropología han hecho estudios fascinantes sobre eso, sobre cómo los lazos económicos que construyen con las comunidades a través de las migraciones temporales, ¿no? O sea, en México tiene una complejidad rural altísima, pero muy situada también. O sea, lo que tú comentas, no es que los Altos de Jalisco han sido muy. Porque tú lo sabes, o sea, porque tú vives de allí. Pero a lo mejor si te vas a 100 kilómetros, el otro dice, no, es que mi territorio sí que ha estado súper jodido siempre porque. O sea, hay una tradición de ser un territorio en disputa. México es un país terriblemente rico en recursos de todo tipo. O sea, de hecho, Europa es tremendamente pobre en recursos. El poder de Europa tuvo que ver con el proceso de despojo durante el virreinato aquí y durante las colonias en el siglo XVIII y XIX y la acumulación que les permitió, ¿no? Si miramos, por ejemplo, que es un caso muy claro, ¿no? Lo que pasó con Inglaterra y la India. Cuando Inglaterra empieza la conquista de la India tenía un nivel económico excepcional, era de los países más ricos del mundo. Y sin embargo, cuando se independizó la India, Inglaterra era de los países más ricos y la India se había ido a tomar viento, ¿no? O sea, entonces, el cómo las diferentes partes de México, que además sigue habiendo regiones muy claras en México, históricamente y actualmente hay regiones con dinámicas muy específicas, ¿no? Desde luego, si agarramos los libros sobre la nueva ruralidad que vienen de donde yo estudié, pues no sirven para nada. O sea, no puedes comprender a México si tú te pones a aplicar toda la teoría de. Lo que ocurre es que no puedes, es lo que siempre digo, incluso cuando sea teoría, contextualízala y mézclala. O sea, lee lo que la gente ve, lo que la gente ha visto, céntrate en monografías, en los espacios en los que vas a trabajar, apóyate en ese tipo de cuestiones, pero di, bueno, ¿y aquí cómo funciona eso? Porque al final, uno de los grandes problemas del desarrollismo siempre ha sido la aplicación de modelos, y eso parte de pensar que existen territorios que son iguales. Y lo que yo digo en la presentación es muy claro. Heurísticamente podemos categorizarlos, pero incluso dentro de una categoría, esos dos territorios no son iguales. Simplemente están en una categoría. Y la categoría es una herramienta analítica, no es una realidad. La realidad es el territorio. Pero la ciencia simplifica para poder trabajar. Si no, no te la acabas. O sea, es como la historia del presente, ¿no? Esa disciplina que siempre dice, vamos a hacer la historia del presente. Pues ya estás en tu historia del presente porque es la realidad pura, ¿sabes? Entonces, este tipo de dinámicas rural-urbano de México, no nos olvidemos que es como la cuarta megalópolis del mundo. Eso es brutal. O sea, cuando aquí ya que estamos en familia, cuando mi madre vino a visitarme una vez y vino con su marido, los recogí en el aeropuerto de la Ciudad de México y veníamos a Salazar, a la Sierra de las Cruces, que es la parte del Bosque de Agua, ¿no?
Cuando llevaba 40 minutos en el carro, Agustín preguntó, oye, ¿dónde estamos? Le dije, la Ciudad de México. ¿Todavía? O sea, una persona en Europa no se puede pensar la magnitud de una ciudad latinoamericana. O sea, si la gente piensa, Madrid es una colonia. Madrid tiene 4 millones de personas si les cuentas mucho. O sea, las magnitudes de lo urbano de México con Guadalajara o con la Ciudad de México, o sea, eso no existe en Europa. Y las relaciones rural-urbano en México son mucho más distantes. La ruralidad europea es inmediata. Estamos hablando que si tú estás en la ciudad de Sevilla, donde yo nací, y vas al campo, en 40 minutos estás en el campo. Y estás en un pueblo que es un superpueblo, ¿no? Aquí tú puedes estar horas en la carretera viendo formas de ruralidades diferentes y tú puedes agarrar y tardar 7 horas en llegar a un sitio. En 7 horas se te acaba España, literal, ya no hay más. Entonces las magnitudes son muy diferentes. El tema de la minería de despojo que ha habido en Latinoamérica y en México en particular es muy difícil encontrarla en otros países. Y sobre todo la, digamos, no lo he querido meter, pero todo lo que fue el proceso de la desactivación del campo en los 80, 90 y los 2000 del campo mexicano, eso también es una particularidad que en Europa no existió. En Europa lo que se hizo fue políticas agrarias comunitarias para salvar el campo y que la gente siguiera viviendo en el campo. No hubo el neoliberalismo de acá. O sea, en Europa, vamos, en Andalucía, lo que llamamos las ciudades medias rurales son ciudades donde hay cooperativas de aceitunas, donde la gente sigue produciendo y donde hay una producción sobre todo enfocada a la calidad, no a la cantidad. ¿Por qué? Porque Europa importa la cantidad de países como México. Importa comida barata y después produce comida de alta calidad para mercados selectos. Entonces hay una construcción, en cierto sentido, no sin querer meter a Wallenstein, pero sí es un poco este tipo de dinámicas económicas de periferia. Y muchas veces las ruralidades mexicanas, dentro de la teoría del sistema mundo, están en semiperiferia o periferia. Y pocas veces son centros. Lo que pasa es que si de verdad nos ponemos, la Ciudad de México es metrópolis como ella sola. O sea, ustedes piensen desde dónde llegan cosas solamente en comida, para alimentar a la Ciudad de México. Y es del mundo entero. En Ciudad de México puedes comprar cualquier cosa del mundo entero. Es una metrópoli del siglo XXI con una potencia impresionante, con un Producto Interior Bruto impresionante. ¿Y eso de dónde ha salido? Pues del éxodo rural, entre otras cosas. La desactivación del campo llevó a la migración. Y lo que nunca trabajamos y nunca decimos públicamente, que es el tema de la violencia del segundo gobierno, o más conocido como el narco, que es la dinámica que hoy día construye el mundo rural en México. Las ruralidades en México están construidas por el segundo gobierno, el ejército y las empresas que lo explotan. Y eso es una cuestión. De hecho, cuando yo estuve en Colombia el año pasado, estuvimos reunidos con guerrilleros, porque estábamos viendo cómo era el modelo de un marco institucional que están creando para territorios de reserva campesina, para que las personas que estuvieron en el narco y la guerrilla puedan salir de eso, ¿no? Y cuando les hablaban del caso de México, claro, decían, es que ustedes se llevasteis lo que teníamos aquí. Y no, y es una cuestión muy complicada, que en pocos países se vive el nivel de violencia que hay en el mundo rural de México. Eso es muy difícil de comprender desde Europa. Y es una realidad que la academia, o sea, niega, no se habla por seguridad, porque nada, pero que está ahí, ¿no? Muy bien, voy a permitirme leer un comentario y luego la pregunta de Adriana Suárez Carrió, pues, si quieren ya para cerrar y muy, muy fructífero el diálogo. Carlos Miguel nos dice, no hay que preguntarle al entrevistado lo que uno espera escuchar. Los entrevistados son fuente valiosa y no hay que prejuiciarlos. Hay que dejar que ellos nos cuenten su historia. Y Adriana Suárez Carrió nos dice, buenas noches, doctor. ¿Ha trabajado en conjunto con mujer? Y si es así,
esto facilita el recibimiento de la comunidad por el género. Adelante, estimado Nacho. Bueno, hay una cosa muy concreta. Cuando yo uso la entrevista, yo en la entrevista tengo categorías analíticas y culturales, pero no tengo preguntas. O sea, yo sé de lo que voy a hablar y lo que busco, pero normalmente es lo que se da. No suelo... Lo digo porque realmente es eso que comenta. Yo he tenido muchas entrevistas que podríamos decir que para el análisis no fueron fructíferas, pero que para la otra persona fue muy importante. Porque hay una cosa que yo siempre explico cuando trabajamos con el alumnado. Hoy día en el año 2024, muy pocas personas se sientan a escucharte. Muy pocas personas. Casi todas las personas con las que hablan están intentando hablar encima de ti. Entonces, cuando tú te sientas con alguien y esa persona de verdad cuenta su vida, de verdad puede hablar libremente y lo que está recibiendo es empatía, acompañamiento, esa persona se siente especial, se siente oída y es una de las cosas que más abre el campo. Porque casi nadie. Lo que La problemática, Adriana, muchas veces de trabajar en parejas en campo es muy complejo. De hecho, los trabajos colectivos suelen ser interdisciplinarios, pero no monodisciplinarios, ¿no? Cuando yo trabajaba en Aculco, una de las experiencias más fuertes que he tenido, de hecho, trabajé con una cuestión que teníamos sobre bueno, prácticamente era una cuestión de la violencia heteropatriarcal en el campesinado, ¿no? Y se trabajaba con una profesora yo estaba haciendo un postdoc con una compañera de la UAM, Ivonne Vizcarra, y estábamos trabajando una metodología a través de la construcción de unas genealogías en una familia, en un pueblo del norte de la Ciudad de México, del norte del Estado de México. Y trabajar con una mujer da diferentes respuestas, sí, por supuesto. Pero yo no puedo o no creo que deba, dijéramos, no sé cómo decirlo sin que suene absurdo, pero yo no puedo decirle a una colega, trabaja conmigo para que veamos una cosa que yo no vería. No, no sé si me explico. O sea, es como, bueno, entonces trabajar también con una persona otomí hubiera sido diferente, claro. Es más, trabajar con otro colega de Francia también hubiera sido diferente, también nos hubiera dado diferentes respuestas, porque volvemos al punto, no es un enfoque explicativo. Yo no voy a la verdad, yo voy a la vivencia. Mi cuerpo, mi persona, mi historia, mi forma de interaccionar va a generar en la otra persona, por eso yo ponía ese cuadro, va a generar una interpretación y una reflexión sobre una realidad que ya está preinterpretada y va a dar una performance. Y tú tienes que ser consciente de quién eres para entender esa performance. Pero al contrario de lo que muchas veces la gente piensa, el género no tiene por qué cerrarte puertas dependiendo de cómo lo hagas. Yo estuve levantando la historia de vida de una familia. Con la mujer eh, de la familia, esta señora, estuvo contándome su vida, igual que todas las personas de la familia, ¿no? Eran entrevistas muy abiertas en diferentes momentos, ¿no? La idea de esta metodología, que es muy de la cotidianidad, tiene que ver que las personas, como dice la fenomenología, cuando te cuentan su vida, también toman conciencia de su vida. Y eso les lleva a posicionarse en las relaciones de dominación en las que están. Fue un momento muy complicado, precisamente hombre, europeo, académico, y esta señora, mujer campesina del Estado de México, después de contar su vida, la de su papá, la de su mamá, la de sus hijos, la suya, rompe a llorar y dice, ¿y yo para quién mierda he vivido? Y lo único que pude hacer fue abrazarla y contenerla un poco. Porque ella, con un hombre europeo de 1,90 m, que tenía acento, que estaba viviendo en su casa desde hacía 2 meses. Ahí sí tuve la suerte porque era un postdoc y iba a estar 5 meses viviendo allá. Ya llevaba unos meses viviendo con ellos, ¿no? Esa persona tomó conciencia de su posición subalterna dentro de su familia y fui el facilitador de eso. A lo mejor podía haber habido un proceso de empatía, de sororidad, si yo hubiera sido una mujer. Te da otra... O sea, siempre la metodología, por eso es el tema de lo que comentan sobre la reflexividad. Tú, tu persona,
va a generar interacciones diferentes a otra. Y nunca hay una receta perfecta. Si, una de las cosas que yo hablé con Ivonne, oye, y si viene a vivir también una chava y yo hablo con los hombres y ella con las mujeres, dijo, no, tú no te preocupes. Tú deja que las cosas fluyan. Ahora, obviamente ella sabía mucho más que yo, porque además yo cuando volví, que tuve que salir un tiempo de la casa y después volver, le expliqué que me sentía como una mierda, porque mira lo que ha pasado, y yo ahora qué, y esta señora, yo he detonado, y dijo, tú no has detonado nada. Es más, cuando vuelvas verás que esta señora te va a amar. Digo, pero si es que ella ha tomado conciencia de una posición de dominada de la que no tienes capacidad, no importa, es que tú eres un hombre y no te das cuenta. Y efectivamente, cuando volví a campo, otra vez a vivir en la casa, la señora estaba súper feliz, era súper cariñosa, estaba muy contenta conmigo, o sea, y yo sin embargo pensé que le había jodido la vida. Entonces, ¿eso hubiera cambiado si hubiera trabajado conjunto con una mujer? No se hubiera dado. Si hubiéramos sido, ¿por qué esta señora no hubiera hablado conmigo? ¿Por qué? Porque mi posición epistémica hubiera predefinido y mi conocimiento y mi ideología hubiera dicho, es que las mujeres solo pueden hablar con mujeres. Entonces, muchas veces lo que hablamos precisamente de este tipo de reflexividad no son para recetas, son para ser conscientes de la interacción que provoca. Ha habido históricamente parejas, hombres y mujeres, de antropólogos y antropólogas que han hecho campo juntas, ¿sí? Hay varios casos de autorías conjuntas y todo el tema. Es una experiencia diferente. ¿Mejor o peor? No creo, porque yo soy de los que piensa que cada trabajo de campo es único y no se puede generar un universo paralelo en el que puedes hacer las cosas diferentes. Solo puedes intentar, pues eso, construir una relación empática, dialógica, crítica también, facilitar, ser un, digamos, alguien que suma en los espacios, pero no controlar, no todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El género influye, la etnia influye, el lenguaje influye, la posición socioeconómica influye, o sea, el trabajo influye, que seamos académicos o académicas. Muchas veces en mi tierra se dice que somos de los que vivimos de la pluma. Entonces, pues, y sin embargo, cuando de repente estás piscando maíz con ellos o estás ordeñando las vacas y dices, ¿este qué hace? Estás recogiendo lama, o sea, y entonces llega un momento y dicen, "Ah, bueno, es que un académico no es un ser humano como cualquier otro y come lo que hay en la mesa y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me estoy con las historietas de abuelo, pero Muy bien, estimado Nacho, un gusto haberte escuchado y que compartas tu experiencia, sobre todo, porque muchas veces algunos colegas o estudiantes resumen lo cualitativo a recetas o indicaciones cuando esto es un trabajo más artesanal y de muchísima experiencia de caída, ¿no? Entonces, que la verdad está, creo que les has dado muchas luces. No sé si estoy al tanto creo que ya no hay preguntas también en redes sociales, así que algo que haya quedado en el tintero que quieras resaltar o con lo que quieras concluir, te escuchamos con muchísima atención. pues miren, solamente que al final hay una responsabilidad social en la academia. O sea, nosotros y nosotras somos personas privilegiadas. Si ustedes consiguen trabajo como académicos, le están pagando por pensar, le están pagando por enseñar, le están pagando por aprender. Entonces, cada vez que nos acercamos a sujetos sociales, tenemos que tener en cuenta que son como nosotros y como nosotras. Hay que tener mucho cuidado con las romantizaciones, con estas ideas de otredad que vamos siempre imponiendo a la gente, con estas categorías. Yo una de las cosas que comento muchas veces, los ejidatarios no son ni buenos ni malos, son ejidatarios. Y en los conflictos los hay de todo tipo. Entonces, ser consciente de que al final trabajamos con personas y eso es una, digamos, una responsabilidad muy fuerte. El hecho de que después escribamos artículos, escribamos eso, ahora se ha puesto muy de moda esta idea de extractivismo académico, ¿no? Y digo, sí, lo que tú quieras, pero al final realmente, igual que existen los intelectuales orgánicos dentro de la política,
tipo gramsciana. La academia también funciona de esa forma, con este tipo de dinámicas sociales, ¿no? Las relaciones de poder existen y van a existir siempre. Y muchas veces la escala es la que nos va a poner por delante relaciones de poder. Si volvemos a la anécdota del trabajo con esta familia, eso fue una escala familiar y las relaciones de poder tenían que ver con unas relaciones heteropatriarcales de dominación propia, ¿no? Si a lo mejor el trabajo con la comunidad otomí en Xochicuatla hubiera bajado digamos, a la escala familiar, también hubiéramos encontrado dinámicas así muy interesantes. O sea, al final, siempre cuando observamos la realidad y la hacemos de manera directa, no de manera indirecta, vamos a abrir puertas. Y ahí yo sigo diciendo que se paga un peaje emocional y se paga un peaje incluso de salud, ¿eh? Porque no se puede imaginar la cantidad de intoxicaciones y de situaciones jodidas que se tienen cuando vas en campo. Porque pues yo estoy acostumbrado a tener nevera. Cuando vives en casa con gente que no tiene nevera, la comida, pues unas veces y otras veces lo otro, ¿no? Pero en última instancia sí dejar muy claro que somos personas privilegiadas, que nuestras posiciones, el hecho de poder dedicarnos a comprender y acompañar a personas que están en situaciones que no vamos a vivir, por mucho de que podamos llegar a poner nuestra vida en riesgo, no es nuestro bosque, no es nuestro territorio, ¿no? Aunque debemos de sentirnos con la misma responsabilidad, porque en el fondo, como precisamente académicos o académicas, hace ya mucho tiempo que ese ojo, digamos, externo está deslegitimado y los procesos sociales son de personas, no son de, de avatares, sino son personas que tienen su vida, que tienen su devenir y que lo más bonito que podemos hacer es dejar que se sientan ser. Y eso el trabajo de campo lo da. Es muy bonito cuando las personas de verdad les das tiempo, se pueden abrir y acaban comprendiéndose a través de contarte a ti quiénes son. Porque muchas veces no hacemos ese ejercicio, la mayoría de los seres humanos. Y necesitamos tener una interacción para llegar a entendernos y contar nuestra propia historia para darnos cuenta de lo genial que es nuestra vida, o lo dura que es nuestra vida, o lo particular. Pero muchas veces digamos, micro regalo que llevamos al campo, no hay que desestimarlo y darle tiempo. Las personas nos están dando un tiempo que no deberían de darnos y cuando te dicen 20 mañana, pues tú ves y te dicen, oye, que siempre no pasa nada. Léanse El antropólogo inocente, que es el único bestseller que tenemos, y van a ver cómo al final eso sigue siendo igual, ¿no? O sea, hacer campo sigue siendo un arte basado en la paciencia, en la empatía, en la reflexión, en la interacción, pero lo que siempre me decían a mí en la carrera, aunque seas muy inductivo, aunque seas, dijéramos, muy flexible, sé sistémico. O sea, si tú haces tu cuaderno de campo, haz tu cuaderno de campo. Si vas a hacer las entrevistas, haz tus entrevistas. O sea, no tienes por qué estar en una jaula metodológica, pero sí necesitas ser sistémico. Lo peor que te puede pasar es que lleves un año haciendo un trabajo y que no tengas ni una sola nota, ni una sola fotografía, y que no tengas ningún dato para trabajar. Y eso a mí me ha pasado porque no te das ni cuenta y el tiempo pasa y has visto un montón de cosas, pero no has escrito, no has grabado, no has reflexionado. Y la otra cosa es que las etnografías cada vez son más horizontales y dejar que las personas participen en la interpretación también es importante, ¿no? O sea, para que no sean sujetos hablados, sino que también hablen en nuestros espacios, no solamente seleccionando las citas más clarificadoras, sino también incluso entrando en diálogo con los textos que vamos a generar. Por supuesto, hay una cuestión de ética, de aceptación de participar en las investigaciones, no lo hemos dicho, pero es súper importante que la persona sepa lo que estás investigando, sepa dónde va a resultar, el tema del anonimato de los nombres, todo ese tipo de cuestiones son súper importantes en los conflictos socioambientales, porque ponemos a las personas en riesgo cuando las citamos y si llegamos a ser determinado nivel de especificidad, hay que tener cuidado. Sobre todo porque hay conflictos donde en realidad estamos hablando de comunidades de 60 personas, entonces todo el mundo se conoce.
Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y tener siempre la ética profesional. Hay muchos manuales de ética y muchos convenios, incluso a nivel de disciplina, sobre cómo funcionan los datos, cómo funciona la persona, porque al final, incluso legalmente, hay una coautoría en esas personas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Alberto, por este privilegio de tener esta conversación, porque al final también contar lo que haces también te hace consciente de lo que has hecho, ¿no? Y eso también es un regalo que te lo dan este tipo de encuentros. Al contrario, estimado Nacho, muchas gracias por tu tiempo, darnos lo más valioso y que obviamente no todos lo dan con esa empatía, esa gratitud, como tú lo dices, y como dice Héctor, magnánima disertación, agradecerte la entrega, el obsequio del esfuerzo, ahora sí más escaso de la vida que es el tiempo, y pues gracias por hora y 45 minutos casi de diálogo y de reflexión al respecto, ¿no? Entonces, sin más, darte las gracias a ti, a todos los asistentes quienes nos acompañan en perdón, Abraham, también muchas gracias por tu conocimiento y opiniones y reiterarles a quienes nos acompañan por las redes sociales, el que nos hayan acompañado y quienes asisten también de manera asidua al seminario Kratos, pues este momento en el cual tengamos la oportunidad de intercambiar puntos de vista y puntos, pues obviamente, a abordar los temas, en este caso, de la política, lo político y las relaciones de poder. Entonces, a nombre del Colegio de Jalisco, de Kratos, que es un seminario multidisciplinario de estudios políticos, agradecerle su asistencia a nuestro invitado, el doctor Ignacio López Moreno, y también a que nos constantemente es el soporte técnico de si sin él no pudiéramos sesión tras sesión, poder tener estos espacios virtuales, que es Julio Almaraz, perdón, y agradecerles pues haber estado con nosotros y citarlos para la próxima reunión con otra temática muy interesante a la que en su momento les estaremos compartiendo por redes sociales, pues el nombre, la temática, el día y la hora que nos veríamos por aquí. Cuídense, muy buenas noches y hasta luego. Muchas gracias.